Bienvenidos al estudio de esta noche que se llama Beshalach. Beshalach, cuando envió o dejó ir, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. Así que le damos gracias al Padre que podemos estar de nuevo un Shabbat más para estudiar su palabra, y esta noche pues hay mucha información que compartir. Pero como siempre voy a dar comienzo con la bendición de la Torah, que dice así. Un segundito aquí, asegurarme que están escuchando bien. Así que la bendición dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'harbanu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Así que de nuevo la porción es Beshalach, que se puede traducir como cuando envió o dejó ir. Éxodo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. 13, 17 al 17, 16. Recordemos que la vez pasada, en la porción Bo, ya se había cumplido todas las plagas que el Señor tenía en contra de Faraón y de Egipto, con la última siendo la muerte del primogénito. Y solo así fue que Faraón deja ir al pueblo de Israel, y nos encontramos entonces en ese momento. Así que les voy a pedir que por favor pasen al verso 17 del capítulo 13, que dice: Fue cuando envió Beshalach el Faraón al pueblo, que no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era cercano, porque dijo Elohim: quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Egipto. Tenemos que entender que lo que aquí la palabra llama el camino de los filisteos se conoce también como, tiene otros nombres. Y esta es la parte norte que da hacia el mar Mediterráneo, y se le conocía como el camino comercial internacional en aquel tiempo, y llevaba el nombre de Vía del Mar o Vía Maris, pero también para Egipto lo conocían como la Vía de Horus. Recuerden que Horus era uno de los dioses egipcios. Y en esta vía lo que habían eran fortalezas militares de Egipto. Por lo tanto, Hashem dice no llevar el pueblo por ahí para que no se asusten al ver guerra o a ver las fortalezas y se quieran regresar. Verso 18. Hizo rodear Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Armados subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tomó Moshe los huesos de Joseph con él, porque Joseph un juramento hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Recordar, habrá de recordar Elohim a ustedes, y subirá mis huesos de aquí con ustedes. Recuerden que esta era la señal, que en el hebreo es pakot, pakoti. Y él había hecho jurar que llevaran sus huesos a la tierra de Israel una vez ellos entraran, dando a entender que eso iba a suceder. Y Moshe era quien los tenía. Verso 20 dice: partieron de Sucor y acamparon en Etam, al extremo del desierto. El Eterno iba delante de ellos de día con una columna de nube para guardarlos en el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que marcharan de día y de noche. No retiró la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche delante del pueblo. Recuerden que en el antiguo Medio Oriente se entendía que cuando un pueblo era liberado y salía, usualmente iban con antorchas o con algún tipo de bandera o algo que le dejaba saber a los demás que los veían que habían sido liberados. Por lo tanto, esta columna en sí lo que está anunciando es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, un pueblo liberado por su Elohim.
Y sabemos que esa columna, pues, además de proveerle refrigerio durante el día, siendo una nube, los protegía del calor, y de noche los alumbraba con luz y además le proveía calor. En el desierto de noche es muy frío, por lo tanto el Señor estaba proveyendo todas las necesidades del pueblo mientras transitaban por el desierto. Capítulo 14. Una cosa que quería decirles es que lamentablemente han tratado de saber con exactitud la ruta que tomó el pueblo al salir de Egipto. O sea, unos dicen que fue a través del desierto, otros dicen que fue un poquito más al norte de la península del Sinaí, otros que más abajo. O sea, realmente no saben. Entonces hay muchas especulaciones, pero es mi pensar. En vez de perder mi tiempo tratando de configurar cómo fue exactamente, creo que sucedió y sucedió como tenía que ser. Así que ellos llegaron al lugar que tenían que llegar siguiendo la columna, que era la guía, que era para aquel entonces era como el GPS de ellos, así que le estaba guiando exactamente a dónde tenían que ir y por dónde tenían que caminar. Capítulo 14. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel para que se vuelvan y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Aquí hay varios sitios que nombra. Frente a Pi Hahirot se entiende que significa boca de canales. Entre Migdol se puede traducir como torre o fortaleza, y frente a Baal Zephón se puede traducir como Señor del Norte o del escondite. Recuerden que Baal es un término que se le daba al dios de Canaán o al dios el cual estaba asociado con las tormentas, con la creación. O sea que vamos a ver, es realmente un lugar dedicado a Baal. Entonces Hashem le dice que acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Delante de él acamparon frente al mar. Entonces dirá el faraón de los hijos de Israel: extraviados ellos están en la tierra, los ha cerrado el desierto. Y endureceré el corazón del faraón y perseguirá detrás de ustedes. Entonces me glorificaré sobre el faraón y todo su ejército, y sabrá Egipto que yo soy el Eterno, Yod Jevav. Hicieron así los hijos de Israel. Recuerden que el propósito es Hashem glorificarse, porque está en un punto en que tienen de frente el mar y detrás tienen desierto, y sabemos que detrás viene Faraón. Por lo tanto, para Faraón, él va a considerar que los tiene atrapados, porque no tienen a dónde correr. Y sabemos la reacción que va a tener el pueblo. Dice: fue referido al rey de Egipto que huyó el pueblo. Entonces se volvió el corazón del faraón y de sus siervos sobre el pueblo y dijeron: ¿cómo hicimos esto de haber enviado a Israel de estar sirviéndonos? Entonces unció su carro y a su pueblo tomó con él. Tomó 600 carros selectos y todo carruaje de Egipto con oficiales sobre cada uno de ellos. Endureció el Eterno el corazón del faraón, rey de Egipto, y persiguió tras los hijos de Israel. Recordemos que de por sí Faraón ya tenía su corazón endurecido, y Hashem, una vez que ve que ya Faraón no va a cambiar su actitud, entonces él sigue endureciendo el corazón de Faraón. ¿Okay? Faraón estaba endurecido, orgulloso, arrogante, no quería dar su brazo a torcer, quería ser más que el Elohim de Israel. Y Elohim dice: ok, estás endurecido, pues yo te voy a endurecer aún más, porque voy a glorificarme en ti y en tu pueblo. Y dice: endureció el Eterno el corazón del faraón, rey de Egipto, y persiguió tras los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con la mano en alto. Persiguió a Egipto tras ellos con todos sus caballos, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzó acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. El faraón acercó su ejército y alzaron los hijos de Israel sus ojos, y aquí
que Egipto se dirigía tras ellos, tuvieron mucho miedo y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Porque imagínense, se ven atrapados, al frente tienen el mar y detrás Faraón. Verso 11. Y dijeron a Moshe: ¿acaso no hay tumbas en Egipto que nos has tomado para morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esta cosa lo que hablamos a ti en Egipto diciendo: déjanos que sirvamos a Egipto, porque es mejor para nosotros servir a Egipto que muramos en el desierto? Aquí es increíble cómo esta gente, lógico, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Pero después de haber visto todo lo que Hashem hizo con respecto a las plagas, todo lo que hizo que la han podido salir, que estuvieron clamando por años, que fueran rescatados, que fueran redimidos, y ahora se encuentran, lógico, el temor, el miedo que tienen, el pánico. Dicen: ¿acaso no habían tumbas? O sea, bien sarcásticamente, ¿acaso no habían tumbas en Egipto que nos trae el desierto para morir aquí? Recuerden que en Egipto a las tumbas les daban mucha importancia, sobre todo aquellas personas que tenían mucho dinero, o los reyes, en el cual preparaban las tumbas de tal manera que ayudaban supuestamente al muerto, al alma del muerto, a poder seguir su jornada hacia la vida eterna, y le proveían alimentos, ropa, cosas que le gustaban, y todo eso lo enterraban en la tumba con el difunto, porque eso supuestamente debía ayudarle la trayectoria hacia la esfera de los muertos, y por eso lo momificaban, para que ese cuerpo siguiera sirviendo como una vasija al difunto en su travesía hacia el mundo del más allá. Entonces muchas eran lujosas, y eso era lo que ellos entendían. Por lo tanto, ellos dicen sarcásticamente: ¿acaso no habían tumbas suficientes que nos trae al desierto para morir? Contestó Moshe al pueblo: no teman, permanezcan y vean la salvación que el Eterno les hará hoy, porque los que vieron a Egipto hoy no volverán a verlo nunca más. El Eterno peleará por ustedes y ustedes guardarán silencio. O sea, Moshe muy firme en su confianza y su fe en Hashem, que lo ha traído hasta ese momento. Y dijo el Eterno a Moshe: ¿por qué clamas a mí? O sea, da a entender que entonces Moshe se vira y le clama a Hashem por la situación. Dice: habla a los hijos de Israel para que partan, mientras que tú levanta tu báculo y extiende tu mano sobre el mar, que se hendirá, y entrarán los hijos de Israel dentro del mar en seco. Y yo, he aquí, endurezco el corazón de Egipto, y vendrán detrás de ellos. Entonces me glorificaré sobre el faraón, sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Así sabrá Egipto que yo soy el Eterno, cuando me glorifique sobre el faraón, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Imagínense qué mandamiento que le da a Moshe. Recuerden que con él venían muchas personas. Se calcula más o menos, unos dicen que creen que era aproximadamente 3 millones de personas. Como quiera que sea 1 millón o sean 3, son muchos, porque no solamente las personas, sino los animales, los carruajes, los niños, los envejecientes, o sea que era mucha. Y también recuerden que hubo gente que se unió al pueblo de Israel al ver todas las cosas que habían ocurrido. Por lo tanto, dice en el verso 19, se retiró el mensajero de Elohim, que iba delante del campamento de Israel, y fue por detrás de ellos. Se retiró la columna de nube de delante de ellos y paró por detrás de ellos. Y vino entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Entonces hubo nube y oscuridad para los egipcios, y alumbró la columna de fuego la noche para Israel. No se acercó uno al otro toda la noche, a pesar de que estaban cerca. Hashem pone esta columna en el medio y da a entender que por medio de su mensajero. Recuerden que el mensajero de Hashem es una forma, una manifestación de la presencia de Hashem.
Es algo que ellos pueden visualizar, escuchar, comunicarse. La columna también, el fuego, son manifestaciones que Hashem utiliza para comunicarse con el pueblo, para que vean algo, ¿ok? Así como lo podemos entender. Y dice, extendió Moshe su mano sobre el mar, entonces hizo oír el Eterno el mar con recio viento del este, que sopló toda la noche, puso el mar en seco y se hendieron las aguas. Con referente a esto, tenemos que entender que lo que está ocurriendo es el concepto de dominio sobre los mares o sobre las aguas. Recuerden que para este tiempo, en una de la cosmovisión del antiguo Medio Oriente era que la creación estaba dividida en tres esferas: cielo, tierra y mar, y cada esfera tenía dios o dioses que dominaban esa esfera. Y las aguas o los mares estaban dominados por los dioses del inframundo. Entonces, cuando Hashem tiene control de todas estas cosas, da a entender que no son esos dioses, que no son eso que ellos han creído, sino que es un solo Dios, creador de todas las cosas, que tiene dominio sobre todo. Y al hacer esto, es un milagro porque hace tierra seca donde no la había para que cruce el pueblo de Israel. Levanta las aguas como murallas a los lados y hace un camino. Donde nosotros no podemos ver camino, Hashem hace camino. Lo importante es creer y confiar en Él. Porque cuando Él nos dice marcha, tenemos que marchar, aunque lo que veamos de frente nos parezca algo imposible. Para Hashem no hay nada imposible. Y dice, entraron los hijos de Israel dentro del mar en lo seco, mientras las aguas les eran una muralla a su derecha y a su izquierda. Persiguió a Egipto y entraron detrás de ellos todo caballo el faraón, sus carros y sus jinetes hacia dentro del mar. Ocurrió en la vigilia de la mañana que observó el Eterno el campamento de Egipto con las columnas de fuego y de nube y turbó a todo el campamento de Egipto. Quitó las ruedas de sus carros y los condujo pesadamente. Entonces dijeron los egipcios, huyamos de delante de Israel porque el Eterno pelea como había peleado por ellos en Egipto. De nuevo, ya aquí aún los mismos jinetes, los mismos soldados de Faraón están entendiendo quién es el que está peleando por Israel. Y lo gracioso que Hashem como que se asoma y le remueve las ruedas de sus carros. Entendamos que los carruajes de Faraón para aquel entonces eran símbolos de realeza, de poder, de autoridad, y consistían de algo sencillo, un carruaje semicircular con dos ruedas, un eje para aguantar las ruedas, y al frente lo que ponían eran como dos caballos para manejar el carruaje, y dentro solamente podían caber dos personas, el que estaba manejando el carruaje y aquel que era el arquero que estaba con las flechas mientras íbamos en movimiento el carruaje. Y dice en el verso 26, dijo el Eterno a Moshe, extiende tu mano sobre el mar, así volverán las aguas sobre Egipto, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Yo imagino que Faraón está tan enfurecido que él quizá ni se percata de lo que está ocurriendo. Él va atrás de ellos, va en tierra seca. Me imagino que le pasó como a Balaam con la burra, que empezó a hablar y empezó a pelear con ella, que ni cuenta se había dado que estaba hablando la burra. Aquí él está cruzando y quizás ni se está percatando de lo que realmente está sucediendo. Hay un camino, él se tiró por ahí, sin fijarse en las aguas que están como muralla, sin pensar que quizás esas aguas vuelvan a su lugar. Él entró en la rabia de él, de querer destruir al pueblo de Israel, que él se tira y se va detrás de ellos. Y se extendió Moshe su mano sobre el mar y volvió el mar antes del amanecer a su impetuosidad,
cuando los egipcios iban a su encuentro, y revolcó el Eterno a los egipcios dentro del mar. Volvieron las aguas y cubrieron a los carros y a los jinetes de todo el ejército del faraón que venían detrás de ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Pero los hijos de Israel fueron en lo seco dentro del mar, y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Salvó el Eterno en aquel día a Israel de mano de Egipto. Vio Israel a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. Vio Israel la mano grande, recuerden la mano, el brazo fuerte, que de un principio es lo que habla de la autoridad y del poder de Hashem en contra de la autoridad y el poder de Faraón. Vio Israel la mano grande que había hecho el Eterno en Egipto, tuvo temor el pueblo al Eterno y tuvieron fe en el Eterno y en Moshe su siervo. Todavía están lidiando con la cuestión de fe. Y aquí dicen, ok, esto sí que es verdad, porque ven a los egipcios muertos. Lógico, da a entender que esto no ocurrió en 5 minutos ni en 1 hora, esto ocurrió desde por la noche al amanecer, porque recuerden que mucha gente es la que tiene que pasar, tiene que cruzar. Y dicen, el Midrash dice que Naasón, príncipe de Judá, fue el primero que se tiró al agua, aún antes de que se hubiera dividido y hubiera tierra seca, es porque él dijo, marchen, y él marchó en fe. Él se tiró al agua y según fue caminando el agua, las aguas se separaron, se hizo tierra seca, entonces el pueblo siguió tras de él. Es interesante que Judá, el que lleva el inicio, el que comienza, el que dirige, el que lleva al pueblo a la salvación, conjuntamente, lógico, con Moshe, con la Torá. Así que tenemos eso. Es interesante que ya en el capítulo 15, que es lo que llaman el cántico de Moshe, esto yo lo he enseñado en otras ocasiones, les quiero enseñar. Esto es una foto de la Torá, de la parte de la Torá donde está este cántico. Y lo interesante es que se ven 3 columnas, 1, 2 y 3. Y este es el cántico de Moshe, y lo escriben en la Torá de tal manera que se vean 3 columnas representando las columnas de los extremos, las murallas, y la del medio representando el pueblo cruzando a través de tierra seca. O sea que aún en el pergamino de la Torá se ve así como en 3 columnas. Solamente se puede ver en un pergamino de Torá, cuando abran en la congregación en la Mishnah, se ve así. Y también tengo esta otra foto muy parecida. De nuevo, esta es la página completa del pergamino del capítulo 15, y de nuevo en el medio vemos que hay 3 columnas, los extremos, y en el medio representando el pueblo cruzando a través del mar, lo que llaman el cántico de Moshe, que dice así: entonces cantaron Moshe y los hijos de Israel este canto al Eterno, y entonaron diciendo: cantaré al Eterno porque se han enorgullecido, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Uno de los comentarios que dicen es que eso está escrito en el futuro. Cantaré, en la forma hebrea, está escrito en el futuro, dando a entender que no es solamente este triunfo, esta victoria, sino que habrá otro éxodo, otra redención, que sabemos que es la redención final. Cantaré al Eterno porque se han enorgullecido, al caballo a su jinete arrojó al mar. Su fuerza y el cántico al Eterno fue para mí salvación. Este es Elohim mío y lo embelleceré, Elohim de mi padre y lo enalteceré. El Eterno es hombre de guerra, Ish Milhamá. El Eterno es su nombre. Los carruajes del faraón y su ejército arrojó al mar, y lo mejor de sus oficiales se hundieron en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, bajaron a las profundidades como una piedra.
Tu diestra eterno inmensa con vigor, tu diestra eterno quiebra al enemigo. Con tu gran majestuosidad derribas a tus adversarios, envías tu ira y los consume como a la paja. Con el viento de tu rostro se amontonaron las aguas, se pararon como una pared las aguas que corrían, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Había dicho el enemigo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, se saciará con ellos mi alma, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se sumergieron como el plomo en aguas los poderosos. ¿Quién como tú, mi Camoja, en las fuerzas eterno? ¿Quién como tú, majestuoso en lo santo, el temido de las alabanzas que realiza maravillas? Recuerden que es el verso que proclamamos todos los Shabbat en mi Camoja. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra, condujiste con tu favor a este pueblo que salvaste. Guiaste con tu fuerza el palacio de tu santidad. Oyeron los pueblos y temblaron, un estremecimiento se apoderó de los que habitan en Filistea. Entonces se turbaron los jefes de Edom y a los poderosos de Moab les sobrevino un temblor. Desfallecieron todos los habitantes de Canaán. Caiga sobre ellos el terror y el miedo. De la grandeza de tu brazo enmudezcan todo como a la piedra, hasta que pase tu pueblo eterno, hasta que pase este pueblo que has adquirido. Tráelos y establécelos en el monte de tu heredad, lugar de tu residencia. Has hecho eterno un santuario, mi Señor, que establecieron tus manos. El Eterno reinará para siempre, eternamente. O sea que el propósito es cruzar y llegar al monte Kodesh, al monte de santidad, al monte de su lugar, donde eventualmente establecerán el templo y donde está su nombre. Ese es el propósito de plantar al pueblo de Israel ahí. Y quiero leerle los comentarios que tiene aquí al respecto del cántico. Con respecto a salvación dice, significa que la fuerza que Hashem entrega y la alabanza y agradecimiento que a él se le dan son la salvación de las personas. Embelleceré. Significa que todo lo que se construya o se realice para servir a Hashem deberá hacerse con la mayor magnificencia posible. Hombre de guerra, Ish Milhamá. La palabra hombre significa alegóricamente dueño, es decir, que únicamente Hashem decide quién triunfa en la batalla. El Eterno es su nombre, el nombre de 4 letras que se pronuncia diferente de cómo está escrito. Era pronunciado únicamente en momentos especiales por el Cohen Gadol y es su traducción el Eterno. El nombre conlleva el significado de fue, es y será, que significa su eternidad, fuera de toda dimensión o espacio. Su diestra se refiere alegóricamente a la misericordia que aplica con aquellos que son afligidos injustamente, y utiliza la palabra diestra porque la derecha es más hábil que la izquierda, dando a entender que la misericordia divina es mayor que la justicia divina, es decir, que Hashem premia mucho más de lo que el hombre merece y lo castiga mucho menos de lo que merece. Tus adversarios no se refiere a aquellos que proceden directamente contra él, ya que sería una aberración, sino a quienes actúan contra aquellos que buscan la verdad de Hashem. Como el plomo. Con anterioridad en el Pasuk 5 está escrito como la piedra y posteriormente en el Pasuk 7 como la paja. Significa que hubo 3 clases de castigo. Los menos crueles se hundieron rápidamente como si fueran de plomo, sufriendo muy poco. Los medianos como la piedra, es decir, que tardaron un poco en hundirse, sufriendo más que los anteriores. Y los más crueles se hundieron tardíamente como la paja, revolviéndose en las aguas para sufrir mucho más. Estos son los comentarios al respecto. Y es interesante que al igual que el cántico de Moshe, si vamos a Revelación capítulo 15, voy a buscar mi Biblia por aquí. Vamos un momentito al libro de Revelación capítulo 15, versos
Vamos a leer hasta el 8, ¿okay? A pesar de que está en otras partes, más específico, quiero que lo leamos completo. Capítulo 15 de Revelación dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumía la ira de Elohim, así que tenemos plagas. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Y cantan el cántico de Moshe. ¿Cuál es? El 15, porque tiene que ver con redención. Recuerden que hay 2 cánticos. Está y hay uno que es de juicio o de demanda contra el pueblo por el pacto que rompen. El otro es una demanda profética, mientras que este es un cántico de redención. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Adonai, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 mensajeros que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 mensajeros 7 copas de oro llenas de la ira de Elohim, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Elohim y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 mensajeros. El templo es importante, mi gente. Si usted no entiende el templo aquí, menos va a entender el templo de allá. Porque el templo de aquí es un reflejo del templo de allá. Es importante entender y conocer el templo. Lo dejo ahí. Porque recuerden que el propósito de llevarlos hasta su monte santo donde está el templo. Plantarlos allí. Lo voy a leer de nuevo, verso 17 del capítulo 15. Tráelos y establécelos en el monte de tu heredad, lugar de tu residencia. Has hecho eterno un santuario, un mikdash, mi Señor, que establecieron tus manos. El Eterno reinará para siempre, eternamente. Y luego le voy a presentar un corto PowerPoint con respecto a la comparación entre Éxodo 15 y Apocalipsis 15, verso 19. Cuando entraron los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes al mar, hizo volver el Eterno sobre ellos las aguas del mar, mientras que los hijos de Israel habían ido en lo seco dentro del mar. Tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el tambor en su mano, y salieron todas las mujeres detrás de ella con tambores y panderos. Y les hizo cantar Miriam: canten al Eterno, porque se ha enorgullecido, al caballo de su jinete arrojó al mar. Que era costumbre en este tiempo las mujeres salir con panderos, danzas y cánticos a celebrar las victorias. Y aquí vemos a Miriam haciendo lo mismo. Y eso también lo vemos con Débora, el cántico de Débora, que es la haftara de esta porción. Verso 22. Hizo partir Moshe a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto de Shur, anduvieron 3 días por el desierto y no encontraron agua. Es interesante que los 3 días, estaba leyendo que es un tiempo mínimo requerido para la transición de un estado a otro. 3 días, tiempo mínimo requerido para la transición de un estado a otro. Tiene que ver con un estatus nuevo, con etapas nuevas. Verso 23. Vinieron a Mara y no podían beber del agua de Mara porque era amarga. Por eso se llama su nombre Mara. Mara significa amargo. Se quejó el pueblo contra Moshe diciendo: ¿qué beberemos?
primero se quejaron porque si iban a hacer, no habían tumbas en Egipto, ahora es que no tienen agua. Y él clamó al Eterno, entonces le mostró el Eterno un árbol. Y él arrojó a las aguas, y él lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. ¿Okay? Árbol representa vida, el árbol de vida, representa también, endulza la Torá. Así que las aguas también representan Torá, también representan caos. O sea que simbólicamente la única forma de endulzar el caos en tu vida es con la Torá. Y la Torá viviente que es Yeshua. Dice, allí le dio ley y justicia, que en el hebreo es la palabra Jok y Mishpat. Jok y Mishpat. Y allí el pueblo fue probado. Entonces dijo el Eterno, si habrás de oír la voz del Eterno, Elohim tuyo, lo recto a sus ojos harás, prestarás atención a sus preceptos, mitzvot, y cuidará todas sus leyes, Jukim. Toda enfermedad que he puesto en Egipto no la pondré sobre ti, porque yo soy el Eterno quien te cura. Ani Adonai Rofeja, el que te cura. Rofeja, de donde proviene Rafael. Rafa, el que sana. Llegaron a Elim, y allí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí junto al agua, dando a entender de nuevo. El que nos sana, el que nos endulza el caos con su palabra y nos lleva a fuentes de agua, que aquí son 12. 12 tiene que ver con el gobierno de Israel o la teocracia, donde Hashem es el que gobierna, y 70 con plenitud, con estar completo. Las palmeras, sabemos que palmeras usualmente son derechas, tienen que ver con eso, con yashar, de rectitud. O sea, todo esto está simbólicamente asociado. Capítulo 16. Partieron de Elim y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y entre Sinaí, en el día 15 del segundo mes. O sea, ya ha pasado un mes completo de que salieron de Egipto, de que salieron de la tierra de Egipto. Se quejaron de nuevo, se quejaron toda la congregación de los hijos de Israel contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y les dijeron los hijos de Israel, ¿quién daría nuestra muerte en manos del Eterno en la tierra de Egipto cuando estábamos sentados junto a la olla de carne comiendo pan con hartazgo? Porque ustedes nos han sacado a este desierto para matar a toda esta congregación de hambre. Cualquiera diría que realmente la estaban pasando bien en Egipto. Se olvidan de lo que pasaron, de lo que el Señor ha hecho por ellos hasta este momento. Estaba pensando esta tarde que quizá ellos pensaban, ya que Hashem se ha molestado tanto en hacer tanto a favor nuestro, significa que somos importantes. Por lo tanto, como soy tan importante para el Señor, puedo quejarme y pedirle lo que yo quiera. Porque así hay gente, pues como soy importante para ti y tú no quieres que yo me vaya, y abusan. Pues entonces aquí, mire, ahora es hambre. Y somos igual que ellos, no somos diferentes, porque si miramos y hacemos un recuento de todas las cosas buenas que Hashem ha hecho en nuestra vida, siempre buscamos para quejarnos, lamentablemente. Verso 4. Dijo el Eterno a Moshe, he aquí les haré llover pan desde el cielo y saldrá el pueblo para recoger la porción de cada día, en su día, para que los pruebes si se encaminan en mi Torá o no. Será en el día sexto que prepararán lo que traerán, porque será el doble de lo que recogerán día tras día. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel, al anochecer sabrán que el Eterno los ha sacado de la tierra de Egipto. Y al amanecer verán la gloria del Eterno, porque ha oído vuestras quejas sobre el Eterno. Ya que nosotros, ¿qué somos para que se quejen de nosotros? Dijo Moshe, ciertamente dará el Eterno a ustedes al anochecer carne para comer y pan al amanecer para hartarse,
pues oyó el Eterno vuestras quejas que ustedes se están quejando de él, ya que nosotros, ¿qué somos? No son sobre nosotros vuestras quejas, sino sobre el Eterno. Dijo Moshe a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense delante del Eterno, porque él ha oído vuestras quejas. Sucedió cuando habló Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel que se dieron vuelta hacia el desierto, y aquí que la gloria del Eterno se manifestó con una nube. Habló el Eterno a Moshe diciendo, he oído las quejas de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comerán carne y al amanecer se hartarán de pan. Entonces sabrán que yo soy el Eterno, Elohim vuestro. Ocurrió al anochecer que subieron codornices y cubrieron el campamento, y a la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Dan a entender los comentaristas que hay ciertas épocas en que se ven codornices porque están inmigrando, y dan a entender que trae el tiempo de la inmigración de ellas, pero aquí el milagro es que la cantidad de codornices en el momento que Hashem dice que aparezcan y en el momento que Hashem dice que desaparezcan. De nuevo es cuándo y cómo ocurre. No es que no ocurra en otras ocasiones, pero en ese momento es la cantidad, porque recuerden que si hay 3 millones de personas, tiene que haber bastante para que les supla a todas las personas. Teniendo ellos animales, da a entender que no los mataban para consumir y como quiera se quieren quejar. Verso 14. Subió la capa de rocío y aquí sobre la faz del desierto había algo delgado, destapado, delgado como la escarcha sobre la tierra. Miraron los hijos de Israel y dijeron el uno al otro, Man es él, porque no supieron que era él. En algunas traducciones dice maná, porque no saben lo que es. Entonces, ma significa, en el hebreo es mahu, ¿qué es? Mahu, no mangú. Mangú allá en República Dominicana es mahu. Entonces les dijo Moshe, este es el pan que otorgó el Eterno a ustedes para comer. Esta es la palabra que ha ordenado el Eterno. Recojan de él cada uno de acuerdo con lo que él come. Un homer por cabeza según la cuenta de vuestras personas, cada uno de acuerdo con lo que están en su tienda tomará. Hicieron así los hijos de Israel y recogieron tanto el que aumentó como el que disminuyó del homer. Y lo midieron con el homer y no le sobró al que aumentó. Y al que disminuyó no le faltó, cada uno de acuerdo con su alimento había recogido. Les dijo Moshe, nadie deje sobrar de él hasta el otro día. Pero no oyeron a Moshe y unos hombres hicieron sobrar de él hasta el otro día. Produjo gusanos y se dio. Entonces se enojó con ellos Moshe. Los recogían temprano por la mañana, cada uno de acuerdo con su alimento, porque cuando ya calentaba el sol se derretía. Interesante que los comentarios dicen que aquí dice unos hombres. Algunos comentarios dicen que eran Datán y Abiram. Recuerden que Datán y Abiram son los que luego más adelante van a dar problemas con preguntar, se unen a Koraj y ponen en duda las posiciones de Moshe y de Aarón. Verso 22. Sucedió en el día sexto que recogieron pan en doble porción, 2 omarim para cada uno. Entonces vinieron todos los príncipes de la congregación y lo refirieron a Moshe. Y él le contestó, esto es lo que ha hablado el Eterno. Gran día de reposo, Shabbat, sábado sagrado, Shabbat Shabbatón para el honor del Eterno mañana. Lo que han de hornear, horneen hoy, y lo que han de cocer, cocinen hoy, y todo lo que sobre déjenlo para ustedes para guardarlo hasta la mañana del Shabbat. Lo dejaron hasta el otro día, tal como ordenó Moshe, pero no dio ni hubo en él gusanos. Dijo Moshe, cómanlo hoy porque sábado, Shabbat es hoy para el Eterno. Hoy no lo encontrarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero en el día séptimo el Shabbat no habrá en él. O sea que el día sexto recibirán el doble para que no salgan a buscar en Shabbat, porque en Shabbat no va a haber. Shabbat es día de reposo, Shabbat es el día para
el Señor. Sucedió en el día séptimo que salieron del pueblo para recoger, pero no hallaron. Acaban de decirle, el día sexto tienen el doble para que no salgan en Shabbat. Siempre hay aquel que no escucha, que no entiende, que no cree, y déjame ver por si acaso. De nuevo, sucedió en el día séptimo que salieron del pueblo para recoger, pero no hallaron. Entonces dijo el Eterno a Moshe, ¿hasta cuándo se han de negar a cuidar mis preceptos y mis leyes? Miren que el Eterno les ha dado el Shabbat, por eso Él les da a ustedes en el día sexto pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, no salga nadie a su lugar en el día séptimo, en Shabbat. Este es el mandamiento, el único mandamiento que hay en esta porción es un mandamiento prohibitivo y de eso voy a hablar un poquito más adelante. No ahora para no tomar el tiempo. Entonces descansó el pueblo en el séptimo día, en Shabbat. Llamó la casa de Israel a su nombre Man o Maná. Él era como la semilla del cilantro, color blanco, y su sabor era como pastel de miel. Dijo Moshe, esta es la cosa que ordenó el Eterno. Llenen un homer de él para guardarlo para vuestras generaciones, a fin de que vean el pan que di a comer a ustedes en el desierto, cuando lo saqué de la tierra de Egipto. Interesante que este no se daña. Está guardado ahí como un testimonio de lo que ellos comieron en el desierto. Dijo Moshe a Aarón, toma una vasija y coloca allí un homer completo de maná y deposítalo delante del Eterno para guardarlo para vuestras generaciones. O sea que una vez que esté formado el tabernáculo y el arca, entonces lo van a poner ahí. Como había ordenado el Eterno a Moshe, así lo depositó Aarón delante del testimonio para guardarlo. Los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años. Hasta su entrada a la tierra habitada, el maná comieron hasta su entrada al extremo de la tierra de Canaán. El homer es una 10ª parte de la efa, o sea que todo esto duró hasta el momento en que ellos entran a la tierra. El día que entraron, hasta ahí llegó el maná. Capítulo 17. Partió toda la congregación de los hijos de Israel desde el desierto de Sin en sus partidas de acuerdo con el mandato del Eterno y acamparon en Refidim. Pero no había agua para que bebiera el pueblo. Entonces querelló el pueblo con Moshe y dijeron, dénos agua para que bebamos. Y les contestó Moshe, ¿por qué querellan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Eterno? ¿Tuvo sed allí el pueblo de agua? Y se quejó el pueblo contra Moshe y dijo, ¿por qué nos has subido de Egipto para matarnos a mí, a mis hijos y a mis ganados de sed? Entonces clamó Moshe al Eterno diciendo, ¿qué hará este pueblo un poco más y me lapidarán? Y contestó el Eterno a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y a tu báculo con él que golpeaste el río, toma en tu mano y encamínate. He aquí estoy parado delante de ti, allí junto a la peña en Joreb. Golpearás a la peña, saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Recuerden que Joreb es otro nombre para el monte de Sinaí, o por lo menos cerca del monte Sinaí. Aquí Hashem le dice, golpea la peña. Sabemos que ya al final le dice, háblale a la peña. Aquí es golpearla y saldrá agua. Y hizo así Moshe ante los ojos de los ancianos de Israel. Llamó el nombre del lugar Masa Umeriba por la querella de los hijos de Israel y por haber probado al Eterno diciendo, ¿acaso está el Eterno en nuestro interior o no? O sea que todavía dudan de la presencia de Hashem. Vino Amalek y guerrió contra Israel en Refidim. ¿Y quién es Amalek? Recuerden que Amalek es el nieto de Saúl, hijo de su primogénito Elifaz, con su concubina Timna, ¿okay? Nieto de Esaú. Vino Amalek y guerrió contra Israel en Refidim. Entonces dijo Moshe a Yehoshua, elige para nosotros unos hombres y sal a guerrear contra Amalek. Mañana yo me pararé sobre la cima de la colina con el báculo de Elohim en mi mano. Recuerden que Israel no es un pueblo adiestrado en guerra. Fueron esclavizados, tuvieron mucho tiempo como esclavos. O sea,
La función de ellos no era ser soldados. Sin embargo, Moshe le dice, escoge hombres para que vayan contigo a pelear, a guerrear contra Amalek. Verso 10, hizo Yehoshua tal como le había dicho Moshe de ir a guerrear contra Amalek. Mientras que Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Sucedía que cuando levantaba Moshe su mano, prevalecía Israel. Y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moshe estaban pesadas, entonces tomaron una piedra, la colocaron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno de aquí, el otro de allí, y estuvieron sus manos levantadas con su fe, hasta que se puso el sol. Abatió Yehoshua a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Interesante que hay un mito para este tiempo en el cual hay un dios, el dios Shu, que con sus manos levantadas aguanta el cielo. Sus brazos alzados aguanta el cielo. Y aquí, en este caso, hasta cierto punto relacionado con Moshe, que tiene sus manos levantadas hacia el cielo, no es que está aguantando el cielo, pero su fe es lo que hace que prevalezca el pueblo de Israel mientras él mantenga sus manos alzadas. Interesante que lo sientan sobre una piedra. ¿Quién será esa piedra? Verso 14. Dijo el Eterno a Moshe, escribe esto como recuerdo en el libro y pon en oídos de Yehoshua que borrar he de borrar el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Construyó Moshe un altar y llamó a su nombre el Eterno Nisi. Y dijo Moshe, porque una mano puso sobre su trono el Eterno, que guerreará el Eterno contra Amalek de generación en generación. Y Nisi significa me hizo un milagro. Y aquí Hashem está jurando que estaría en guerra contra Amalek de generación en generación. Y sabemos que el espíritu de Amalek, ese sentir de querer destruir a Israel, es lo que es el espíritu de Amalek y ocurre generación tras generación tras generación. En esta generación, en estos tiempos, vemos que es Hamás el que contiene el espíritu de Amalek. Hace unos cuantos años atrás, Hitler, el espíritu de Amalek. Todo aquel que se levanta en contra del pueblo de Israel tiene el espíritu de Amalek y dice que Hashem estará en contra, guerreando en contra de ellos, generación tras generación, que el propósito es borrarlos como si nunca hubieran existido. ¿Okay? Y con respecto al mandamiento, el único mandamiento que es un mandamiento prohibitivo en referencia a no salir ese día de Shabbat a buscar maná. Primero que nada, le voy a mostrar toda la referencia que busqué al respecto. Número 1, tengo aquí la Biblia versión El Reina, no Reina Valera, versión El Reina, la restauración del pueblo, revisión del hebreo al español. Esta Biblia muy buena porque tiene todos los mandamientos por número y descritos tal como están. Y es de una casa impresora en Bogotá, Colombia. Habían dejado de imprimirla y la empezaron de nuevo. Se consigue en Colombia. El Reina, muy buena porque tiene todos los mandamientos individual, por porción y por número del que es el mandamiento. También usé aquí un Humash con enseñanzas del Talmud. Está dividido en 5 libros. Este libro de Shemot está en inglés, de la casa editora ArtScroll, que explica sobre ese mandamiento. También utilicé este otro Humash con comentarios de Rashi. Comentarios de Rashi, también de la casa editora ArtScroll. Ya van 3. Aquí tengo el libro, otra Humash, escrito en versión de Onkelos.
que los que originalmente eran arameo, que también todavía aún en la sinagoga se lee el arameo y se lee el hebreo. Y los libros de los mandamientos, el Taryag Mitzvot, que se lo tenemos en PDF en nuestro grupo de Telegram, también lo vi, así que ya van 1, 2, 3, 4, 5. Número 6, otro libro que explican los mitzvot, los mandamientos, por Abraham Hill. Se llama Los mandamientos y sus razonamientos. Lamentablemente todo esto está en español, con excepción del Taryag Mitzvot, que lo tenemos en español en PDF en Telegram. Estos son los mandamientos explicados por Rambam, que están divididos entre los positivos y los negativos. Y este es el volumen que contiene todos los mandamientos negativos. También lo vi, lo leí. Tenemos otro. Este es un compendio del Sefer HaChinuch, que tiene que ver con Halajá, de los 613 mandamientos. También lo leí respecto a el mandamiento prohibitivo que está en esta porción. También otro libro que tiene que ver, dice, una guía concisa de la halajá, de la ley judía. Esto es solamente halajá, lógico, una forma abreviada, pero habla halajá de todo lo habido y por haber. Tiene la halajá de los ciclos de la vida, que tiene que ver con Brit Milá, con Bar Mitzvah, cumpleaños, boda. Los ciclos de las festividades, los Shabbat y las festividades, del diario vivir, de cosas como la mesusa, kashrut en la cocina, pureza familiar, los tefilín. O sea, muy bueno, muy interesante, de nuevo en inglés. Y por último que se llama La vida observante, que es una edición moderna en sentido de traer a los tiempos modernos en la interpretación de los mandamientos. ¿Okay? Muy bueno. También leí respecto a lo que dicen de el viajar o salir o no en Shabbat, y quería traducirle aquí un momentito. En el 1950 dice, el Comité de Ley Judía y los Estándares se reunieron y la opinión mayoritaria permite guiar o conducir a la sinagoga en Shabbat cuando el caminar a la sinagoga es de gran dificultad. Déjame ver. Okay. Una minoría opinaba contrario de que no se debe conducir o guiar en Shabbat. En el 1960 el mismo comité se reúne y todavía estaban divididos en opinión de si dejar conducir, guiar a la sinagoga o no en Shabbat, y que solamente se debiera permitir en situaciones de emergencias. Dice que lo ideal es caminar a la sinagoga en Shabbat, pero como no todo es ideal en nuestros días, por lo tanto, dice que aquellos que determinan participar en las oraciones del Shabbat comunal, por encima de la prohibición de conducir en Shabbat, le dan los siguientes consejos. Aquellos que puedan caminar, que caminen a la sinagoga. Aquellos que no pueden debido a la distancia, que simplemente conduzcan a la sinagoga en Shabbat y de regreso, o sea, que no vayan a algún otro sitio, solamente a la sinagoga si es que van a guiar o conducir hasta allá. No se puede, dice que a pesar de que es un mitzvah visitar a los enfermos, conducir o guiar a ver un enfermo en Shabbat no es permitido, y no es permitido usar una bicicleta en Shabbat. Es lo que dice. ¿Sí? Así que tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libros que utilicé para este mandamiento. Déjenme compartir con ustedes respecto a okay, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí. Okay. Respecto al mandamiento, primeramente le había dicho de compartir sobre el cántico de Moisés y el cántico Cordero, una comparación. ¿Okay? Dice el cántico de Moisés en Éxodo 15, el cántico de Cordero en Apocalipsis 15 representan momentos cruciales en la historia de la salvación. Ambos celebran la victoria divina, la redención y el juicio sobre los enemigos de Elohim, pero cada uno se aplica a diferentes etapas del plan redentor. En esta presentación exploraremos las similitudes y diferencias entre estos dos cánticos, su significado profético y su relación con la escatología judía y cristiana. Similitudes entre el Éxodo 15 y Apocalipsis 15. Celebración de la victoria divina. Ambos cánticos exaltan el triunfo de Elohim sobre sus enemigos. En Éxodo se celebra la derrota de Faraón, mientras que en Apocalipsis se festeja la victoria sobre el sistema maligno del mundo. Exaltación de la santidad de Elohim. Los dos pasajes resaltan la majestad, justicia y santidad de Elohim. Se le glorifica por sus actos de juicio y salvación, reconociendo su poder inigualable. Redención del pueblo de Elohim. Tanto en Éxodo como en Apocalipsis se narra la liberación del pueblo de Elohim. En el primero, de la esclavitud física en Egipto. En el segundo, el dominio espiritual del mal y del pecado. Diferencias entre Éxodo 15 y Apocalipsis 15. Escenario de victoria. Éxodo 15 narra una victoria terrenal sobre Egipto mediante un milagro físico. Apocalipsis 15 describe una victoria celestial y escatológica, lograda a través de la perseverancia en la fe ante la persecución. Pueblo que canta. En Éxodo cantan los israelitas recién liberados de Egipto. En Apocalipsis lo hacen los vencedores sobre la bestia, representando a los redimidos de todas las naciones. Alcance profético. Éxodo 15 representa una liberación temporal y parcial, mientras que Apocalipsis 15 describe la liberación final y definitiva de los creyentes previa a la consumación del reino mesiánico. Paralelismo profético entre Éxodo y Apocalipsis. Número 1. Egipto y la bestia. Simbolizan sistemas opresores mundiales. Número 2. Plagas. Castigos divinos sobre los impíos. Número 3. Mar rojo y mar de vidrio. Símbolos de victoria y liberación. Y número 4. Cánticos de victoria. Celebran la redención divina. Estos paralelismos muestran que el Éxodo fue una sombra del plan redentor de Elohim, que culminará con la redención final en Mashiach. El mar de vidrio y el mar celestial. En Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia estaban en pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Elohim. La tradición rabínica. En la literatura rabínica se menciona un mar celestial, el Yam HaRakia, descrito como un firmamento cristalino ante el trono de Elohim. El Talmud habla de Elohim sentado sobre una plataforma celestial similar a un mar. Tanto en Apocalipsis como en los escritos rabínicos se presenta una visión celestial de un mar puro y glorioso en la presencia de Elohim, donde los justos estarán de pie tras la victoria final. Cántico de los redimidos. En Apocalipsis 15:3-4 dice: cantan el cántico de Moisés, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Elohim Todopoderoso. La tradición judía. El Talmud enseña que en la era mesiánica los redimidos entonarán un nuevo cántico de alabanza. La Mishnah describe 10 cánticos de redención en la historia judía, culminando con uno en la era mesiánica. Semejanza. Tanto en Apocalipsis como en la tradición rabínica se destaca un cántico mesiánico y escatológico cantado por los justos ante Elohim. El juicio de las naciones. Apocalipsis 15:4 dice:
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Talmud Abodá Sará 2b. En los tiempos mesiánicos, todas las naciones reconocerán la soberanía de Elohim y se someterán a su juicio. El Midrash Tehilim. En la redención final, Elohim juzgará a las naciones con justicia y los justos de entre ellas se unirán a la adoración del Elohim de Israel. Tanto Apocalipsis como los textos rabínicos presentan un juicio divino sobre las naciones y su posterior adoración al Elohim único. Conclusión, Apocalipsis 15, la escatología rabínica. Apocalipsis 15 presenta mucha semejanza con los escritos rabínicos, reflejándose en el mar celestial, el cántico de redención, el juicio de las naciones y la justicia divina precediendo la redención. En resumen, Apocalipsis 15 integra la teología judía de juicio y salvación con la revelación mesiánica cristiana, ofreciendo una perspectiva escatológica que une ambas tradiciones. La principal diferencia radica en la cristología. Mientras la tradición judía atribuye la redención a Elohim o al Mashiach, Apocalipsis la centra en el Cordero, Yeshua, quien juzga y recibe adoración. Okay. Y aquí tengo respecto al mandamiento. Déjenme leerle de nuevo el mandamiento en Éxodo 16, 29. Vayan a Éxodo 16, 29 de nuevo. Éxodo 26, 29 dice: Miren que el Eterno les ha dado el Shabbat, por eso Él les da a ustedes en el día sexto pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, no salga nadie a su lugar en el día séptimo o en Shabbat. Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras en la halajá y ha generado ciertos debates sobre la prohibición de salir en Shabbat. Vamos a explorar sus interpretaciones, controversias y su aplicación actual. Interpretación en la halajá judía. Recuerden que halajá significa la ley judía, cómo caminar en la ley o la Torá o los mandamientos. No prohibición absoluta. Los sabios explican que Éxodo 16, 29 no implica quedarse en casa todo el Shabbat, sino que se refiere a no recolectar maná. La Mishnah y el Talmud limitan la distancia fuera del campamento, originando el Tehum Shabbat. ¿Qué es Tehum Shabbat? La halajá prohíbe caminar más de 2000 amot o cúbitos, que son aproximadamente 960 metros, fuera de una ciudad habitada en Shabbat. Esta restricción, derivada de Éxodo 16, 29, limita los viajes largos. Dentro de la ciudad se permite caminar libremente siempre y cuando haya sido establecido un tehum. Excepciones y aplicaciones actuales. Eruvim modernos. En comunidades judías modernas, los eruvim permiten la movilidad dentro de áreas urbanas sin violar el tehum Shabbat. Casos especiales. En caso de necesidad médica, seguridad o emergencia, se permite salir de casa incluso fuera del tehum. Controversias. Prohibición absoluta. Caraítas. Caraítas es un grupo dentro del judaísmo. Algunos grupos estrictos como los caraítas interpretan el versículo literalmente y evitan salir de casa en Shabbat. O sea que no salen en Shabbat ni siquiera a la sinagoga. Se quedan en su casa y lamentablemente hoy día hay personas que siguen el mandamiento de esa forma. No salen en Shabbat, se quedan en su casa, no van a la sinagoga, no se comunican, no se comparten, no se relacionan. Y lógico, con Zoom y Facebook y esas cosas, pues más les facilita eso. Halajá rabínica. La halajá rabínica sostiene que no hay prohibición de salir dentro de un área habitada, sino solo fuera del tehum. Aplicable hoy en día. Número 1, solo en el desierto. Algunos opinan
que este mandamiento estaba relacionado solo con el desierto y no es aplicable en la era moderna, porque claramente dice, se le va a dar maná doble el día sexto para que no tengan que salir en Shabbat a buscarlo. Pero hubo quienes salieron, entonces ahí que viene el recalcarle, no salgan porque se les da doble en día sexto. Tejum vigente. Otros consideran que el concepto del Tejum Shabbat sigue vigente y debe respetarse. 2 judíos, 5 opiniones. Hay quienes están a favor de que se queden en su casa, hay quienes están a favor de que pueden salir mientras y cuando se establezca un Tejum, un Erubín, que se diga, pues hasta aquí, de aquí a aquí se puede salir y de fuera de ahí no se puede salir. Y esos 2000 cúbitos o amot fueron establecidos por los rabinos. Es un mandamiento rabínico, no es de la Torá. Es más, la Torá realmente no dice la distancia. Y de nuevo está haciendo referencia a lo que están recibiendo maná en el desierto en ese momento. Recuerden que hubo cosas en Egipto que hicieron el pueblo de Israel que no se volvió a hacer. Número 1, el poner sangre de cordero en los linteles de la puerta se hizo tan solo una sola vez en Egipto cuando la plaga de la muerte del primogénito. Después de eso, eso no se vuelve a hacer. Porque entonces en la tierra la sangre del cordero es puesto en el altar. Lo del maná solamente ocurrió en el desierto. Le dicen el día sexto van a tener doble, no salgan a buscarlo en el séptimo. Realmente no dice de que no pueden salir en Shabbat, ni dice que tiene que ser tal distancia X o Y, pero conforme una forma de exégesis que tienen en el judaísmo que se llama Gezeira Shava. Gezeira Shava, que es lo siguiente, dice que tienen verso A y tienen verso B, o sea, relacionan versos en base a las palabras en común. Si verso B tiene palabras que se encuentran en el verso A, pues entonces verso B y A están relacionados. Si verso C tiene palabras que están en el verso B, pues entonces verso C está relacionado con verso B y por ende con verso A. Entonces, para llegar a esta conclusión de los 2000 cúbitos o los 2000 amot, usaron como 4 o 5 versos y llegan a esta conclusión. Los rabinos, ellos entienden que este verso en Éxodo alude, pero no dice explícitamente no puedes salir, o si vas a salir solamente puedes caminar esta distancia. Eso fue añadido por los rabinos. Y aquí tengo evidencia, los 10 libros que leí, que vi, y yo estoy de acuerdo, aunque esa es la opinión de la minoría, yo estoy de acuerdo con la minoría y no con la mayoría. Pero Gezeira Shava se llama eso. Este verso alude a que no se camine más de 2000 amot o cúbitos en Shabbat. Los sabios no están de acuerdo con esta baraita. Baraita es una enseñanza no incluida en la Mishnah. Cuando algo no fue incluido en la Mishnah y después fue añadido en el Talmud, se le llama baraita. Y dicen que esta ley de Tahum es rabínica, no bíblica. Lo dice Rashi y lo dice Rambam. Ramban, no Rambam con M, Ramban. Anyway. Diferencias entre comunidades judías, ashkenazis y sefardíes. Suelen seguir el límite del Tejum, pero en algunas comunidades hasídicas hay posturas más estrictas. Judíos ortodoxos modernos tienden a usar el eruv para facilitar la movilidad. Y voy a explicar más adelante lo que es el eruv. Aplicación en la actualidad, Israel. Ciudades con erubim. Muchas ciudades tienen erubim permitiendo el movimiento dentro de ciertos límites. Zonas sin eruv. En zonas sin eruv, las personas evitan caminar largas distancias para respetar el tejum, que el tejum es los 2000 amot o cúbitos. Aplicación en la práctica individual. Tradición y rabino.
Cada judío sigue la tradición de su comunidad y rabino. Comunidades observantes. En comunidades más observantes se evita viajar fuera de la ciudad en Shabbat. Conclusión, Éxodo 16:29 y el Shabbat. En Éxodo 16:29 no prohíbe salir de casa en Shabbat, sino que se refiere a la recolección del maná. Dio origen al concepto del Tejum Shabbat, que limita la distancia que se puede caminar fuera de un área habitada. Y eso fue impuesto por los rabinos. En la práctica moderna se han desarrollado soluciones como el Eruv para facilitar la movilidad en Shabbat. Resumen de interpretaciones. Interpretación caraíta, prohibición absoluta de salir de casa. Interpretación rabínica, prohibición limitada por el Tejum Shabbat. Aplicación moderna, uso de Eruvim para facilitar la movilidad. Y aquí, ¿qué dicen Rambam, Rashi, Ramban y la Mishnah al respecto? Exploremos cómo Rambam, Rashi, Ramban con N y la Mishnah interpretan Éxodo 16:29 y el mandamiento de no salir en Shabbat. Analizaremos sus posturas y puntos clave para entender la evolución de esta halajá y su aplicación en la vida judía observante actual. Yo muy personalmente, y esto es mío personal y no quiero estar en contra de nadie ni ofender a nadie. No. El Elohim que yo conozco es un Elohim de lógica y sentido común. El Shabbat es un día de deleite y es un día de familia, es un día de compartir la palabra, de estudiar, de hacer la liturgia, de cómo tú me vas a decir que no salgas de tu casa y no vaya a la sinagoga, no vaya a la congregación. Hello, no tiene sentido, para mí no tiene sentido. Y este mandamiento fue aplicable en el desierto con respecto al maná. Lógico, todo tiene sus sentido común. Un ejemplo, sé de un amigo mío que es médico y también es misionero. Él es judío, israelita, nacido en Rumania, me imagino que se dice en español. Rumanía, no sé, perdonen si lo estoy diciendo mal. Y él se dedicó a visitar su tierra y año tras año llevar misiones, enseñar, y él conoce a Yeshua, o sea, es judío mesiánico. Enseñar la Torah, enseñar de Yeshua, hasta que eventualmente logró una comunidad pequeña y establecieron una congregación que les costó muchísimo. Donde ese lugar cae mucha nieve y es bien frío. Y la gente vive bien lejos los unos de los otros. Entonces lograron poner una sinagoga y la gente tiene que caminar, no conducir, caminar a veces hasta 2 millas para llegar a la única congregación que hay en todo ese lugar. Entonces usted me va a decir que por no romper este mandamiento no pueden ir a congregarse, a estudiar la palabra, aprender, estar juntos, alabar y adorar al Elohim de Israel. No tiene sentido. Pero los que quieran ser legalistas, allá ustedes. Rambam y el Tejum Shabbat. Postura de Rambam. Rambam explica que esos 16:29 no prohíbe quedarse en casa, sino salir fuera del Tejum Shabbat, que es el límite de Shabbat. Límite rabínico. La prohibición de caminar más de 2000 amot, que son aproximadamente 960 metros, fuera de una ciudad o campamento, es de origen rabínico, pero con base en la Torah, usando el Gezeira Shabbat. Es la única forma que llegan a esta conclusión. Según Rambam, no está prohibido caminar en Shabbat dentro de una ciudad o comunidad, pero sí fuera del Tejum. Esta interpretación influyó en la práctica halájica posterior. Rashi, el maná y el Shabbat. Comentario. Rashi comenta que el mandamiento está vinculado al maná. Dado que Elohim daba el doble de maná el viernes, los israelitas no debían salir a buscarlo en Shabbat. No absoluto. No se trata de una prohibición absoluta de salir de casa, sino de no salir a recolectar maná.
La orden de no salir en Shabbat se refería específicamente al maná, no a un mandato general de no caminar. Rashi enfatiza el contexto original del mandamiento, limitándolo a la recolección del maná. Esta perspectiva ofrece una comprensión más específica del versículo. Y este es Rashi, no Nereida Romero, Rashi. Ramban, con N. Expansión halágica, concordancia. Ramban concuerda en que este mandamiento tiene relación con el maná, pero añade que también podría ser la base del Tehum Shabbat. Podría ser la base del Tehum Shabbat. Aunque el texto no indica directamente la distancia de 2000 amot, los sabios la derivaron de otros pasajes. El mandamiento original estaba ligado al maná, pero la halajá lo expandió para regular la distancia permitida en Shabbat. Ramban conecta el mandamiento original con el desarrollo posterior del Tehum Shabbat, mostrando cómo la halajá expandió el concepto original. La Mishnah y el Talmud, origen del Tehum. Mishnah. Mishnah Tratado Eruvin 4.3 dice que la distancia de 2000 amot proviene de Números 35.5, donde se menciona el área alrededor de las ciudades de los levitas. Talmud. Talmud Bavli, Eruvin 17b, explica que este pasuk fue usado para establecer el límite de caminar en Shabbat. La idea de no caminar más de 2000 amot es un desarrollo rabínico basado en la Torah, basado en Gezeira Shava. La Mishnah y el Talmud proporcionan la base textual y la explicación rabínica para el Tehum Shabbat, mostrando su desarrollo a partir de fuentes bíblicas. Conclusión. Interpretaciones clave. Ramban. No está prohibido caminar dentro de una ciudad, pero sí salir fuera del Tehum Shabbat. Rashi. La prohibición original solo se refería a no salir a recolectar maná. Yo estoy de acuerdo con Rashi. Ramban. La prohibición era sobre el maná, pero se convirtió en la base del Tehum Shabbat. Rabínico. Mishnah y Talmud. La idea del Tehum Shabbat se estableció rabínicamente en base al número 35.5. Estas interpretaciones clave muestran la evolución del mandamiento de no salir en Shabbat desde su contexto original hasta su aplicación halágica posterior. Observancia actual, el Eruv. Restricción. Hoy en día los judíos observantes siguen la restricción del Tehum Shabbat. Facilitación. En muchos lugares usan un Eruv para facilitar la movilidad dentro de ciertas áreas. El Eruv permite a las comunidades judías observantes mantener la restricción del Tehum Shabbat mientras facilitan la movilidad dentro de un área definida. Implicaciones halágicas. Número 1. Maná. Contexto original del mandamiento. Número 2. Tehum. Límite de distancia en Shabbat y Eruv. Facilitación de la movilidad. Las implicaciones halágicas de estas interpretaciones se reflejan en la observancia del Tehum Shabbat y el uso del Eruv en la vida judía moderna. Número 35.5, base del Tehum. Levitas, ciudades, área y números. El versículo de número 35.5 proporciona la base bíblica para el establecimiento del Tehum Shabbat, mostrando la conexión entre la Torá y la halajá rabínica. Conclusión. Evolución halágica, Rambam, Rashi, Ramban. La evolución halágica del mandamiento de no salir en Shabbat refleja la dinámica entre la interpretación bíblica y la aplicación práctica en la vida judía observante. ¿Y qué es el Eruv? Vamos a hablar de lo que es el Eruv. Vamos a explorar en detalle qué es el Eruv, cómo funciona y su importancia en la halajá judía. Un viaje a través de la ley judía y su aplicación en la vida moderna. ¿Qué es un Eruv? Un Eruv significa mezcla, combinación. Es un espacio delimitado que permite a los judíos observantes llevar objetos en Shabbat dentro de un área específica. Según la halajá, que es la ley judía, está prohibido transportar objetos en Shabbat desde un dominio privado, ejemplo casa, a un dominio público, ejemplo calle, o viceversa. Sin embargo, el Eruv crea un área jurídica unificada, permitiendo el transporte dentro de sus límites. El Eruv facilita la vida comunitaria al permitir actividades cotidianas como empujar
cochecitos de bebé o llevar llaves. Delimitación, espacio delimitado para permitir llevar objetos en Shabbat, halajá, basado en la ley judía para crear un área unificada. Es más, estaba leyendo las explicaciones de estos eruv. Básicamente uno tendría que estar caminando con una cinta métrica, porque uno no se puede pasar de una pulgadita de aquí a 1 centímetro de allá y... ¿Really? Anyway, ¿cómo funciona un eruv? Para que un eruv sea válido según la halajá, debe estar rodeado de una barrera continua, que puede ser una muralla, cercas o postes con cables simulando una puerta. Además, se debe realizar una declaración legal para convertir el área en un dominio común. Los rabinos supervisan el eruv regularmente para asegurarse de que sigue siendo válido. La idea de un espacio cerrado o compartido se basa en la Torá, donde los campamentos de Israel en el desierto funcionaban como un dominio unificado. Éxodo 16:29. Este concepto de dominio unificado es fundamental para entender la validez del eruv. Número 1, barrera continua, murallas, cercas o postes con cables. Número 2, una declaración legal, convertir el área en un dominio común. Y número 3, supervisión rabínica, asegurar la validez continua del eruv. Fuentes rabínicas y halájicas sobre el eruv. El Talmud Bavli, Tratado de Eruvin 6a, explica cómo los rabinos permitieron el uso de cercas y postes con cuerdas para delimitar un área como un dominio privado en Shabbat. La Mishnah, Eruvin 1.1, habla sobre las reglas del eruv y las condiciones que lo hacen válido. El Shulchan Aruch, Orach Chaim 345-364, explica las reglas modernas sobre la construcción y mantenimiento de un eruv. Estas fuentes rabínicas y halájicas proporcionan la base legal y teológica para la construcción y el mantenimiento del eruv, asegurando que se cumplan los requisitos necesarios para su validez. Y de nuevo, Talmud Bavli permite cercas y postes para delimitar el área. La Mishnah Eruvin, reglas y condiciones para la validez del eruv. El Shulchan Aruch, reglas modernas sobre construcción y mantenimiento. Yo tengo el Shulchan Aruch, que son 5 tomos. 5 tomos de reglas por encima del mandamiento de qué pueden y no pueden hacer. Con razón Yeshua peleaba con los fariseos. Y siguen los legalistas y siguen los... Yo no entiendo. ¿Por qué complicar algo tan sencillo? Anyway, eso. Vamos a ver ahí. Aplicación moderna del eruv. Hoy en día, muchas comunidades judías en ciudades como Nueva York, Jerusalén, Londres y Buenos Aires han establecido un eruv comunitario, permitiendo que los judíos observantes transporten cosas en Shabbat como empujar coches de bebé o cargar llaves en el bolsillo. El eruv de Nueva York es uno de los más grandes del mundo y cubre gran parte de Manhattan, que hay mucho judío ahí. La aplicación moderna del eruv facilita la vida comunitaria y permite a los judíos observantes participar plenamente en la vida social y religiosa durante el Shabbat. Comunidades globales, Nueva York, Jerusalén, Londres, Buenos Aires, permite transportar objetos en Shabbat. Controversias, no pueden faltar. Algunos rabinos ortodoxos creen que ciertos eruvim no son válidos porque sus delimitaciones no cumplen estrictamente con la halajá. En algunos lugares se ha generado resistencia al eruv porque grupos no religiosos consideran que imponen normas religiosas en espacios públicos. Si un poste o cable del eruv se rompe en Shabbat, deja de ser válido, lo que afecta a toda la comunidad. Estas controversias reflejan las tensiones entre la tradición religiosa y la modernidad, así como las diferentes interpretaciones de la ley judía. Discusiones halájicas, validez de delimitaciones según la halajá. Número 2, comunidades seculares, resistencia por imposición de normas religiosas. Y número 3, supervisión constante, ruptura del eruv invalida su función. El eruv, una herramienta halájica. El eruv es una herramienta halájica que facilita la movilidad en Shabbat sin violar las reglas del transporte. Se basa en principios de la Torá, Mishnah y Talmud,
con desarrollo rabínico a lo largo de los siglos. Sigue siendo un tema de discusión y supervisión constante en las comunidades judías modernas. El Eruv representa un intento de equilibrar la observancia religiosa con las necesidades prácticas de la vida moderna, permitiendo a las comunidades judías mantener sus tradiciones sin renunciar a la movilidad y la participación social. Número 1, herramienta halágica. Número 2, base en la Torá. Y número 3, discusión constante. Importancia del Eruv en la comunidad judía. El Eruv no solo facilita la movilidad en Shabbat, sino que también fortalece el sentido de comunidad, permite a las familias y amigos reunirse, participar en actividades religiosas y sociales y mantener un estilo de vida observante sin las limitaciones impuestas por las leyes de transporte en Shabbat. Además, el Eruv fomenta la inclusión de personas con movilidad reducida, como ancianos y personas con discapacidades que pueden depender de cochecitos o sillas de ruedas para desplazarse. Así que número 1, movilidad facilitada. Número 2, fortalecimiento comunitario. Número 3, inclusión. El Eruv y la halajá, un equilibrio delicado. La construcción y el mantenimiento de un Eruv requiere un profundo conocimiento de la halajá y una cuidadosa consideración de las diferentes interpretaciones rabínicas. Los rabinos deben supervisar el Eruv regularmente para asegurarse de que sigue siendo válido y que cumple con los requisitos necesarios. Este equilibrio delicado entre la ley judía y la vida moderna es esencial para la validez y la aceptación del Eruv en la comunidad judía. Conocimiento halaico, supervisión rabínica, equilibrio. Conclusión, el Eruv y en la vida judía moderna. El Eruv sigue siendo un tema relevante y significativo en la vida moderna. La vida judía moderna, a pesar de las controversias y los desafíos, el Eruv continúa facilitando la movilidad, fortaleciendo el sentido de comunidad y permitiendo a los judíos observantes mantener sus tradiciones en un mundo en constante cambio. Su importancia radica en su capacidad para equilibrar la ley judía con las necesidades prácticas de la vida moderna, asegurando que las comunidades judías puedan prosperar y mantener sus valores en el siglo XXI. El Eruv es una herramienta halágica que facilita la movilidad en Shabbat sin violar las reglas del transporte. Se basa en principios de la Torá, Mishnah y Talmud, con desarrollo rabínico a lo largo de los siglos. Sigue siendo un tema de discusión y supervisión constante en las comunidades judías modernas. Así que eso es lo que hay. No sé si eso le ayuda a usted o no, pero el mandamiento, de nuevo, diferentes opiniones. Yo para mí, que tiene que ver con la cuestión del maná en el desierto, pero han establecido, los rabinos le han añadido, y le han añadido, y le han añadido, y lo complican. Pero allá el que quiera hacerlo así, el que sabe hacerlo así, el que conoce solamente eso, lo hace así sin ningún problema, el que no lo conoce, pues es dificultoso. Yo no entiendo. Para mí hay cosas que no tienen sentido común, pero si mi hermano Judá lo quiere hacer así, y de nuevo el ortodoxo, el observante. Anyway, vamos a dejarlo ahí. Así que gracias por la atención. Disculpen si me he extendido, no ha sido el propósito de hacerlo así. Mucha información, muchas cosas buenas, hay que seguir estudiando, hay que seguir entendiendo, hay que seguir compartiendo, conociendo lo mejor posible. Así que sí, está complicado, pero hay gente que le gusta complicarse la vida cuando realmente es mi entender, y soy yo. Al rey que yo le sirvo no es complicado, no es complicado. Él sí tiene sus mandamientos, sus reglas, porque no quiere ser una nación diferente, un pueblo diferente. Que nuestras acciones reflejen a quién servimos. Pero cuando vienen así las complicaciones y le siguen añadiendo,
Y yo entiendo que es por el temor de que no se rompa el mandamiento. Yo lo entiendo, que es evitar. Pero el querer evitar lo complican tanto que pierden el sentido del propósito del mandamiento. Es mi pensar. Soy yo. Soy yo. Así que hasta ahí llega la porción y seguimos aprendiendo.